Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta charla que estamos realizando desde el Instituto Municipal de la Mujer. Mi nombre es Yesenia Rubí Sánchez Miranda, soy la directora y titular de la Instancia para las Mujeres en el municipio de Tizayuca, y estas charlas, estas pláticas tienen como objetivo poder compartir con todas y todos ustedes información valiosa, información sustancial de una manera cercana. Comentarles que para la presidenta municipal, la maestra Susana Araceli Ángeles Quesada, es muy importante mantener la cercanía con la ciudadanía y a través de los diferentes medios poderles ofrecer información para un bienestar colectivo, comunitario, que sea información fácil de digerir, de una manera amigable, y es por eso que estamos abriendo estos espacios. De manera regular tenemos actividades presenciales, virtuales, pero sabemos que no siempre se tiene la oportunidad para conectarnos a la hora señalada. Es por eso que ocupamos estos canales que van a ser de una manera frecuente para que conozcan esa información que no se pudo escuchar en el momento y que la puedan consultar, la puedan compartir, puedan abrir el diálogo y por supuesto también hacernos llegar sus aportaciones, sus comentarios, sugerencias también sobre futuros temas que pudiéramos estar tratando en estas pláticas, en estas charlas de manera cercana, que estarán alojadas en la plataforma del municipio, en la página www.tizayuca.gov.mx. Ustedes ahí encontrarán el enlace que los llevará de manera directa a donde están alojadas cada una de estas charlas. Estamos en el mes de junio del año 2022 y este mes se celebra el mes de la diversidad. Y en ese tenor vamos a abrir esta plática que se llama y se titula LGBTQ+, mitos y realidades. Vamos a estar hablando acerca de la discriminación, de un enfoque de derechos y cómo desde las instituciones somos garantes de derechos, pero también desde la sociedad, desde nuestros entornos familiares, comunitarios, estudiantiles, laborales, podemos favorecer una vida libre de discriminación y por supuesto también de violencia, que todas las personas podamos vivir desde una plenitud, desde un bienestar, desde donde nos encontremos. Y existen muchos mitos alrededor de este tema. Saludamos también con mucho gusto a toda la comunidad. Sabemos que están teniendo diferentes eventos y que es una lucha permanente y desde nuestro espacio, desde nuestra trinchera, estamos sumadas con estas acciones para poder informar, abrir este tema en las familias y que ustedes lo sientan así, como una charla. No tenemos la verdad absoluta, no pretendemos imponer conceptos o centrarnos en las partes teóricas, sino en la parte práctica, que con aplicar herramientas o con información que ustedes escuchen, nos lleve a la reflexión y al diálogo. Y bueno, vamos a comenzar haciendo una pequeña presentación. Esta plática además hoy tiene una dinámica particular, que es una charla y que es una interacción con una persona que ha coordinado diferentes proyectos en favor de la comunidad y ha desarrollado acciones para disminuir esas brechas que existen de desigualdad y también, por supuesto, de discriminación. Así que vamos a hacer una interacción, va a ser una plática a través y a raíz también de ciertas, de los mitos, decíamos, que existen, ir platicando sobre esos mitos y que eso, les decía, sirva para aclarar quizá algunas dudas o que en algún momento tengan la confianza de acercarse al instituto, que al final somos la institución que vela y que guía esa política de género y de no discriminación. Y bueno, para entrar en un contexto, les voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar a entablar algunos conceptos que es importante que ustedes eh, tengan presentes o que podamos ir visualizando, ir contextualizando y poniéndonos en el mismo canal, por decirlo de alguna manera. Primero comentarles que existe ya y está hemos hablado quizá en muchas ocasiones acerca del sistema sexo-género.
¿Cómo identificamos el tema del sexo? Por la parte biológica, por los cromosomas XY o XX que nos definen o nacemos como hombres o como mujeres y que son términos basados en el sexo y que se hacen presentes en el momento en el que nacemos, ¿no? Y la parte del género es toda esa construcción social que existe acerca de los roles que debemos de jugar en nuestra sociedad o de cumplir en nuestra sociedad, lo que nos define como masculino, como femenino, lo que interpretamos y todo lo que hemos creado a raíz de cumplir con esta condición, con estos estereotipos que se nos han impuesto. Que además en el sistema sexo-género, el sexo es natural, se nace y hay diferencias biológicas que nos definen, les decía, como hombres o como mujeres y que además también tienen que ver con una función reproductiva. Es decir, en el caso de la mujer concibe y en el caso del hombre fecunda. Y esto no cambia de manera natural, ¿no? Pueden existir algunos otros procesos, pero de manera natural nacemos de esta parte. Pero ¿qué pasa cuando a esa parte biológica le sumamos el sistema de género? Que es algo social, que es algo que se aprende y que las diferencias, les decía hace un momento, se basan en la parte femenina o masculina. Y además a esa parte de cómo deben de ser las mujeres, cómo nos debemos de comportar, con qué nos debemos de identificar, qué es lo que nos debe de gustar, también está la parte masculina. Cómo deben de ser, que ya preestablecidamente tienen un rol productivo y además un rol de proveedores. Y en la parte de las mujeres tenemos ya por una cuestión de género asignado que tenemos que tener un rol reproductivo y además nos tenemos que hacer cargo de los cuidados del hogar y que el tema de la crianza, por decirles unas de las cosas, son responsabilidad de las mujeres. Todo este sistema sexo-género es lo que provoca también o la raíz de las desigualdades que vivimos. Y ahora, en ese tenor, ¿qué es la identidad de género? Una cuestión es la parte sexual y biológica, otra es la que la sociedad dicta y otra es con cómo me identifico. Es la percepción o manifestación personal del propio género. Es decir, cómo se identifica alguien independientemente de la parte biológica y que puede fluir entre lo masculino o femenino y que no existe algo que le defina a la persona. De eso es de lo que vamos a estar hablando. Además, comentarles también que nuestro país es un país que lamentablemente discrimina y que en diferentes encuestas, como en la encuesta de NADIS, que es la encuesta nacional sobre discriminación, manifiestan que en el 45% de los hogares no se aceptaría que una persona de una diversidad sexual diferente, valga la expresión, viva en los hogares. Y que además más del 50% de las personas pertenecientes a la comunidad han sentido o han sufrido algún tipo de discriminación o de un trato diferenciado y no igualitario. Siempre hay una distinción y una división. Y esto es importante decirlo porque más allá de una cuestión personal, esto es una cuestión de derechos, ¿no? Y quiero compartirles aquí, si me lo permiten, quiero compartirles a qué nos referimos con una cuestión de derechos, que es son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana y que son indispensables para el desarrollo de las personas. Además, son mandatos por ley en los diferentes instrumentos jurídicos que tenemos. ¿Cuáles son los derechos humanos básicos? El derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho de audiencia y debido proceso, derecho a la libertad sexual, derecho al trabajo y algo muy importante que viene aquí, que es derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Entonces estamos hablando de que no es una cuestión moral si estoy o no estoy de acuerdo, si estoy o no estoy a favor. Y además es una cuestión de identidad que tampoco obedece a la opinión o a los criterios que tengamos, y menos aún como instituciones.
para poder profundizar un poco más en este tema y además poder ejemplificar, poder dialogar, que conozcan cuestiones prácticas, cuestiones además reales o experiencias y que podamos ir quizá aterrizándolo, quizá identificándonos. Vamos a poder ahora darle la bienvenida a nuestra persona invitada. Enseguida se las voy a presentar y vamos a ya ir dando paso con esta pequeña introducción para poder abordar el tema desde esta perspectiva. Entonces, bueno, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Hugo Miranda, que él es, les decía al inicio, él ha colaborado con diferentes organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con salvaguardar y garantizar los derechos de las personas. Colaboró con la Asociación Civil Emprendiendo para la Inclusión Intersectorial con el proyecto Orgullo y Talento LGBTI Hidalguense, Inclusión, Respeto y No Discriminación, que como marca lleva emprendimiento incluyente. Él creó la metodología, coordinó el programa, además desarrolló los diferentes materiales didácticos, impartió capacitación, conferencias, talleres dirigidos hacia las comunidades y por supuesto a los centros laborales para crear políticas de no discriminación. Pero lo importante también, lo valioso, por lo cual creímos que podía compartir una experiencia importante, es porque además tiene contacto con las personas de la comunidad y ha conocido experiencias desde cómo identificaron, cómo se identificaron, cómo vivieron su proceso, con qué situaciones se han enfrentado, con qué retos, con qué cuestiones discriminatorias, el rol que juega la familia. Y por eso es importante conocerlos. Quiero comentarles y decirles que es muy común que en el Instituto de la Mujer, que tenemos servicio de psicología, se acerquen las familias y nos comenten que su adolescente tiene un problema porque les ha comentado que es gay, que es lesbiana, que es bisexual, en fin, y me dicen, es que yo quiero que tome terapia porque yo creo que está confundida o está confundida. Y creo que desde ahí partimos y abrimos justamente este diálogo. Así que le doy la más cordial bienvenida. Ingeniero Hugo, es un gusto poder compartir contigo esta charla. Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación a compartir en este espacio y sé que de esta plática vamos a poder abrir muchos puntos de conversación y poder poner a disposición de las personas esta información que como sociedad tanta falta nos hace para poder vivir una vida plena y con ese disfrute de derechos de los que hablábamos. Así que, ingeniero, gracias, bienvenido. Gracias por la bienvenida, muchísimas gracias por la presentación, Rubí. Saludo con el mismo gusto a los y las asistentes. Esperemos que este espacio de compartir información valiosa, de compartir experiencias pueda servir en nuestro día a día. Este mes es un mes muy importante, no solamente hablamos de la diversidad, sino también de la inclusión en un contexto social, en un contexto sobre todo del disfrute y de garantía de derechos. Muchas gracias. Pues bueno, mira, al inicio, ¿no? Decía que nos llegan a nosotras personas, solicitudes, ¿no? De padres o madres de familia, en donde están preocupadas por su familia, sus adolescentes, porque les han manifestado que tienen una orientación distinta. Y desde ahí me gustaría que empezáramos. Muchas personas dicen que es orientación sexual y otras personas que es preferencia, ¿no? Generalmente lo que más escuchamos tiene una preferencia distinta. ¿Nos podrías platicar un poco cuál es la diferencia entre esas dos, pues podríamos decir palabras, conceptos? Claro, hay algo que mencionaste al principio que me parece muy importante y es que no hablamos en este contexto como expertos, ¿no? No hablamos como expertos en leyes, no hablamos como expertos en psicología, ni siquiera hablamos en temas de semántica, ¿no? Que de repente ahí también suele haber
cuestiones un poco ríspidas de los diálogos, ¿no? Entonces también me disculpo por adelantado si pudiera haber alguna de esas confusiones o alguna de esas controversias. Es muy común, en efecto, lo que mencionas, la cuestión de la preferencia o el gusto, ¿no? También se habla de gusto muy coloquialmente, ¿no? Le gusta tal o le gusta esto, le gusta lo otro, ¿no? Como si fueran colores, ¿no? Como si fueras a elegir ropa. Am, la preferencia hace alusión de algo que tú eliges, ¿no? De algo que con base en tus experiencias, algo con base en tus mismos gustos también eliges, ¿no? Ok, prefiero, no sé, a los hombres sobre las mujeres, por lo que sea, ¿no? Prefiero tal por tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de preferencia, hablamos en un contexto de un dominio perfecto, un dominio 100% sobre una reacción química y biológica, ¿no? ¿A qué me refiero con química biológica? Ya hablando muy específicamente de los procesos que ocurren a nuestro interior cuando tenemos cercanía con alguien que nos atrae. Y también con las emociones. Recordemos que la sexualidad no solamente tiene que ver con nuestros genitales, no tiene que ver solamente con la asignación biológica genética, ¿no? Como nacemos. La sexualidad engloba muchos aspectos psicológicos, emocionales y en este caso también de roles, ¿no? Que siempre se asignan y que ahora también se hablan mucho, que es la cuestión de la orientación sexual. La orientación sexual obedece a otros parámetros que también despiertan muchas pasiones, ¿no? La comunidad científica, la cuestión de legislación, porque a ciencia cierta no hay un hecho contundente, ¿no? Clásico de se nace o se hace. Sin embargo, al menos en el avance que tenemos de lo que se podría conocer como genética de la sexualidad, es que podría haber una predisposición genética, ¿no? En este caso a ciertas orientaciones sexuales. A lo largo del desarrollo de los individuos es que se descubre qué es por lo que uno se inclina y es cuando se conoce por ahí también, se abre el arco iris de posibilidades, ¿no? Es con qué me identifico dentro de un constructo también social y cuál va a ser en este caso la prioridad, ¿no? Que le voy a dar. Porque es importante mencionarlo porque de repente solemos verlo de manera aislada, ¿no? De, ok, es X o Y, es sí o no, es blanco y negro y no es de esa manera, ¿no? Todo tiene que tomarse en cuenta partiendo desde esa naturaleza, que nuevamente no ha sido cifrada, de esa predisposición que puede ser genética, que sí, en efecto, tal vez puede tener la interacción del contexto familiar, del contexto social también, y cómo eso determina eh, esa predisposición que puede tener la persona hacia cualquier tipo de manifestación de orientación sexual. Es muy interesante y también pones en un contexto muchísimos más puntos que como tú decías, no todo tiene que ser blanco, negro, eres, no eres, en fin, hay una, como tú decías, una gama infinita de posibilidades. Y también recuerdo en alguna ocasión que compartimos algunas de esas pláticas que tú impartías y esa convivencia que se generaba en la comunidad cuando implementaste ese proyecto que tú hacías una pregunta muy importante hacia un grupo de personas, de familias que no pertenecían a la comunidad, ¿no? Y que incluso también esa misma pregunta la planteaste con las diferentes empresas en estas capacitaciones para poder implementar políticas de no discriminación. Y tú les decías, bueno, ¿cómo tú sabes, ¿no? Hablando de estas dos partes que tenemos, que es eres heterosexual o perteneces a la comunidad, ¿no? Anteriormente solo eres gay, ¿no? O eres lesbiana y eran quizás las únicas dos alternativas que habían y eran dos equipos, ¿no? Y siguen siendo, ¿no? Sabemos que aún está la brecha muy amplia,
pero decían, ¿eres heterosexual o eres de la comunidad? Y recuerdo mucho cuando tú decías y abrías el tema de, bueno, ¿y tú cómo supiste que eras heterosexual? ¿Cómo sabías o cómo identificaste que eras de ese equipo, de ese lado? ¿Cómo lo veías como algo normal? Y eso pasa cuando a las personas les preguntan también de la comunidad, ¿cómo supieron que eran, que eran de la comunidad, ¿no? Que eran gays, que eran lesbianas, que eran bisexuales y demás. Entonces a mí me parece algo interesante porque está tan normalizado y tenemos tan fija esa parte de que cuál es, qué es lo normal, ¿no? Incluso hay personas, y sin tocar y sin herir cuestiones susceptibles acerca de religiones y demás que respetamos todos y no tienen que ver con eso, pero decíamos, es algo normal, es algo biológico, es algo que una divinidad dijo que así era y tú estás yendo contra algo o sea, tú estás cometiendo algo antinatural, pero desde esa pregunta tan simple de, bueno, ¿y cómo supiste que tú tenías una preferencia heterosexual? Entonces, lo mismo se traslada hacia esta parte, ¿no? Y es cómo sabemos o cómo saben las personas desde la experiencia que tú has tenido con la comunidad que están en la otra parte, por esta identidad que tú decías, ¿no? Que obedece a todos estos factores. Entonces, no sé si me quieras comentar algo al respecto de esto que te estoy comentando, que te estoy recordando, ¿no? Reviviendo ese momento que pudimos vivir y plantear esa Claro. pregunta que para mí es detonadora, ¿no? Sí, es muy interesante y de hecho también tuvimos la oportunidad de dar pláticas de inclusión a diferentes organismos empresariales, universidades. Recuerdo en una plática con la Escuela Bancaria Comercial en el campus de Pachuca, con justamente jóvenes, ¿no? De entre 18 y 20 años, donde es, digamos, un poco cómico el hecho de que también ya tenemos ideas preconcebidas por alguien más que damos por ciertas, ¿no? De repente no abrimos en nuestra cabeza la posibilidad de escudriñar un poco más allá de lo que pareciera. Y en efecto, la cuestión de la sexualidad, entendiéndola como un conjunto de muchas cosas, hablamos de lo biológico, de lo afectivo, de lo romántico, de lo emocional, todo eso define la orientación sexual, inclusive cuando te llegues a enamorar de alguien, ¿no? Regularmente te preguntan, bueno, ¿qué te gustó de esa persona? Bueno, es, no sé, muy guapo, es muy guapa, me gusta cómo se viste, me gusta cómo piensa, cómo huele. Todo eso es lo que te atrae a una persona, ¿no? No solamente el que tenga unos genitales específicos, ¿no? Entonces, justo cuando ya involucramos más factores, es cuando te das cuenta que es un proceso de descubrimiento, ¿no? Todo eso, es cómo nosotros vamos madurando desde nuestra infancia, ¿no? Eso también tiene mucho que ver, ¿no? De ahí la importancia también como padres de no encasillar a nuestros niños en algo, ¿no? Porque también psicológicamente eso va a generar una resistencia o un choque cuando estén llegando justo a esa etapa del descubrimiento y de definir quiénes son en muchos aspectos de su vida, ¿no? De su carácter. Este proceso de descubrimiento debería ser en un escenario ideal algo bonito, debería ser algo placentero, que pudiera ser compartido, ¿no? Sin embargo, eh, la comunidad LGBT siempre es asediada, ¿no? Porque tienes que definir, ¿no? Una postura y cuando defines una postura tienes que comportarte, ¿no? En esos cánones, ¿no? De si dices que te gustan las mujeres como hombre heterosexual, bueno, tienes que comportarte de esta manera, hacer ciertas cosas, como mujer heterosexual que le gustan los hombres, también no te tienes que comportar de cierta manera, ¿no? Hasta inclusive de repente hay como las reglas de ligue, ¿no? ¿Qué es lo escenario para cortejar a una persona? ¿No? Entonces, todas esas reglas no escritas, como me gusta decirlas, son las que van sesgando ese proceso de autodescubrimiento, ¿no? De lo que ya puede ser en un adulto, al menos saludable y un poco más pleno, hablar, ¿no? De qué es lo que a él le motiva, ¿no? En temas de sexualidad. Mencionaste algo muy importante y trascendente que es el descubrimiento, el autodescubrimiento.
Y me haces remontarme incluso también a mi época de la primaria, más o menos cuando iba en sexto año, que es justo cuando yo recuerdo que empecé a cambiar, ¿no? Algo en mi mente se empezó a ajustar y es algo tan natural que se da de yo nunca procesé, ¿no? Quizá, o nunca me cuestioné qué es lo que me iba a gustar o no me iba a gustar, por qué, si esto obedecía o no a algo que ya me habían dicho, ¿no? Era, como tú dices, un proceso tan natural y que yo recuerdo cómo empecé a ver a un chico de mi grupo y empecé a ver y a sentir cosas distintas, ¿no? Y eso pues hablaba también de lo que tú decías, bueno, sí, de que me atraía la persona, pero cómo se comportaba o cómo piensa y cómo vas creando esas afinidades con las personas y cómo para nosotros desde este lado que hablo, desde la normalidad, desde lo socialmente aceptado o que debe de ser, nos da esa oportunidad de vivir ese proceso, de vivirlo de sin cuestionamientos, incluso propios, ¿no? Empezando por ahí de estoy bien, estoy mal, o recriminarme algo. No, nos da esa oportunidad de vivirlo natural y de pasar a la secundaria, quienes hemos tenido evidentemente el privilegio de estudiar, ¿verdad? Pero de ir pasando, de ir mirando qué te va gustando, va saliendo con las chicas, va saliendo. Y entonces siempre me he puesto a pensar y en esa sensibilidad que también he desarrollado de, para nosotros es eso, pero ¿qué pasa para las personas de la comunidad que en este autodescubrimiento muchas ocasiones es frenada, ya sea por padres, por madres, por maestros, maestras o mismo entorno, compañeras y compañeros, es frenado porque te dicen que eso está mal. Y entonces no permitimos que vivan su proceso natural de autodescubrimiento, de autodefinición, identidad. Y entonces antes de siquiera saber qué es lo que me está pasando, ya sé que tengo que cumplir algo. Y ya me dicen, no, eso no está bien. Y además, quizás si a lo mejor mi entorno comparte una cuestión religiosa, ya también me están haciendo sentir culpable porque estoy ofendiendo a algo, estoy ofendiendo pues sí, a una sociedad completa, mi entorno completo, y entonces se vuelve muy complejo. No sé si desde tu experiencia con jóvenes hay alguna que se asemeje a lo que te estoy comentando, ese sentimiento de ni siquiera puedo vivir este autodescubrimiento y este proceso porque ya de antemano tengo enfrente una barrera, tengo una negativa y me están controlando, me están diciendo que eso no está permitido, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ya identifico que has abordado un tema que es muy controversial y es la cuestión de cómo vamos a definir la normalidad y qué es natural, ¿no? Ya desde ahí estamos navegando en líneas un poco borrosas, ¿no? Y es muy interesante porque en la cuestión conceptual o inclusive hasta científica, ¿no? Todo lo natural y lo normal es lo que existe por sí solo, ¿no? Entonces, en eso podemos hablar de todo lo que hay en nuestro planeta Tierra, podemos hablar de nuestro satélite, de los planetas, de la galaxia, todo eso es natural, todo eso es normal porque existe, o sea, no estamos haciendo nada que vaya en contra de esas leyes naturales, ¿no? Entonces, si te das cuenta en un contexto más global, en un contexto más amplio, de repente como la condición humana, que si lo comparamos en algo que se llama el calendario cósmico, que son 13.600 millones de años, y si eso lo resumiéramos, ¿no? La historia del universo, a un día, los humanos hemos existido en los últimos 10 segundos, ¿no? Como 10 segundos de esa existencia en esa comparativa han podido generar tanto relajo, ¿no? Inclusive hasta en cuestiones ambientales, ¿no? Cómo hemos podido desencadenar procesos que han tomado millones de años en cuestión de décadas, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de cuestiones naturales o cuestiones normales, pues tenemos que ir cambiando como las escalas, ¿no? ¿A qué escala lo vamos a ver? Um, si lo cerramos a un cajón, algo muy rígido en esos marcos, tiene razón, ¿no? Ya hay como un manual y que
Y qué bendición, ¿no? Cuando el manual que te dan de lo que debería ser tu vida encaja con lo que tú sientes o como tú te identificas, ¿no? En este caso lo mencionabas, ¿no? Como mujer heterosexual. Pues bueno, ¿no? Me dieron mi manual y no me causó ningún inconveniente porque coincidió que era algo con lo que yo me identificaba, ¿no? Entonces todo fluyó con facilidad. Sin embargo, y respondiendo la pregunta por sí misma, se me acerca infinidad de gente y lo que es curioso es que no solamente son jóvenes, también son gente de edad también avanzada. O sea, estoy hablando de personas de la tercera edad, personas en su edad adulta, um, digamos intermedia, ¿no? 30, 40, 50 años. O sea, yo creo que el autodescubrimiento en realidad nunca acaba, ¿no? ¿Cuáles son los principales miedos o las principales limitantes? Unas que sí son reales del contexto personal y familiar, de amigos, etcétera, donde ya hay una tendencia hacia la discriminación, no lo podemos decir de otra manera, es discriminación. Y también otra que tiene que ver con cómo el contexto es tan rígido, pero tan rígido, que aunque tal vez los familiares o los amigos tienen toda la apertura, pudieran tener la apertura de aceptar ese tipo de confesiones de la persona, pues de repente quedan en segundo plano porque los miedos son muy grandes, ¿no? Los miedos son muy grandes de decir, ok, me van a rechazar, me van a, va a cambiar, ¿no? Toda la, la dinámica que tenemos, ¿no? En la convivencia, me van a dejar de querer, me van a cerrar las puertas a ciertas cosas. Y hablamos también de algo que es muy lamentable, ¿no? Nuevamente regresamos al tema de las infancias, ¿no? Donde un individuo se va formando, pues son polos opuestos, ¿no? Tanto que al niño, por ejemplo, le has impuesto algo desde prácticamente que nació, como los aretitos, los colores de su ropita, que si el azul, que si el rosa, que si juegas con carritos, ¿no? Tú juegas con muñecas, o por qué te juntas con puros niños, machorra, por qué te juntas con puras niñas, afeminado, etcétera, ¿no? Ya desde ahí va y lo peor es cómo una persona de la comunidad o que se identifica como diverso en cuestiones sexuales, también ya tiene de antemano una etiqueta y su involucramiento en la crianza también es limitado, ¿no? Por este mito de que el niño va a tener un referente a algo fuera de ese manual y que pudiera afectar, ¿no? Su desarrollo o prácticamente como si lo tocaran con una varita mágica, ¿no? Ah, convivió con el tío gay de la familia, también el sobrino va por ese camino, sí, sigue ese patrón, ¿no? Entonces, las historias son muy variadas. Sin embargo, el principal temor es justamente eso, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar ante una confesión que puede cambiar, de hecho, hasta las expectativas que tenían sobre mí? Sobre la profesión que voy a elegir, sobre la pareja que voy a elegir, si voy a formar o no una familia. Entonces, es un cambio de paradigma, es apretar un botón que lamentablemente una vez que lo enciendes, ya no lo puedes apagar. Sí es un antes y un después en la gente de la comunidad. Sí, y fíjate que tocas varios puntos que a mí me gustaría ir aterrizando en esos mitos que existen, ¿no? Y qué cosas son reales, nos gusten o no. Y que te decía, y les decía al inicio, es una cuestión de derechos, ¿no? Y a mí me gustaría empezar con ese mito que, bueno, ya platicaste un poco de si se nace o se hace, ¿no? Y la otra, es una etapa que pasa. Entonces, de esto que tú estás platicando, podemos ver que ni es que es algo como tú decías, te tocó la fortuna o no, te estás dentro del manual o no, o chin, te tocó ser diferente y pues ni modo, ¿no? Es como tú decías, es todo un conjunto de elementos que crean esa identidad, ¿no? Y que lo veíamos en esas interacciones y esas experiencias, en esos cursos, como hasta las personas a veces de tan duro que era su contexto lloraban y decían, es que me hubiera gustado ser normal,
¿no? Porque es muy difícil estar de este lado. Y decían, si yo hubiese podido elegir, no hubiese elegido esta parte. Y qué duro escuchar a una persona que pueda sentirse a ese grado de mal de decir, es que esto que estoy sintiendo o lo que quiero está mal y está señalado por todas las personas. Y sé que siempre voy a estar siendo una persona señalada. Y también hay algo que de estas cuestiones que vivimos todos los días, que ocurre muy comúnmente, que es esa manifestación que les decía a un principio es, yo respeto, pero no estoy de acuerdo, ¿no? O yo respeto el que pues tengan una relación, pero tiene que ser en privado. Porque ¿por qué se van exhibiendo en público? Digo, ¿por qué una persona heterosexual sí puede ir de la mano con su pareja? ¿Por qué sí se puede besar en público, abrazar? Y es normalizado que a veces ni cuenta nos damos, ¿no? A excepción de que suba de tono quizá un poco el intercambio afectivo. Pero ¿por qué entonces con personas diversas, ¿no? Hablando de la comunidad, ¿por qué entonces está ese señalamiento de no? Sí te respeto, pero no estoy de acuerdo. Entonces, en realidad, esa es también una agresión, ¿no? ¿Cómo la interpretas tú? Sí, cómo te han expresado, ¿no? ¿Qué es esta manifestación en particular? Y hasta hay palabras más fuertes, ¿no? De cada quien, por decirlo de una manera amigable, su trasero, ¿no? Entonces, mientras a mí no me toquen, yo todo va a estar bien, ¿no? Y lo decías también en algún momento. No, el hecho de que una persona sea diversa a ti, quiere decir que entonces van a gustarle a todas las personas, ¿no? Que las personas están en riesgo. Entonces, en esas dos ideas, ¿qué nos pudieras tú comentar de lo que te han dicho en estas interacciones? Pues puras preguntas bien difíciles, Rubí, no te voy a negar. Hablar de cenacio, o sea, es como hablar de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Hay muchas teorías, hay muchas formas de verlo, si lo quieres ver desde una concepción social, si lo quieres ver desde una concepción biológica, entonces siempre va a haber algún punto de partida. Sin embargo, hay veces en que más allá de la razón, el resultado es el mismo, existe personas diversas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que ya hay, no más allá de las razones? Eh, Desde un punto de vista muy personal, creo que es una cuestión eh, que engloba desde la genética, engloba obviamente cuestiones biológicas, cuestiones emocionales, que las personas en cualquier aspecto de su vida son el resultado de todo eso, ¿no? Es una sumatoria, no se puede ver de una manera aislada, ¿no? Entonces yo creo que si existe es porque naturalmente la naturaleza tiene un mecanismo que hace que existan personas diversas, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, Hugo, tú, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué opinas? Yo opino eso, ¿no? Que las personas tienen algo genético que no ha sido descubierto todavía, tal vez, porque estamos en vías de, ya sea genético, cromosomas, algún proceso químico desde el embarazo de las mujeres, una sucesión generacional, no lo sabemos, ¿no? Hasta un mecanismo de regulación de la naturaleza, como muchas cosas que tiene, porque nuestra naturaleza, si algo tiene, es que es diversa la naturaleza por sí misma, ¿no? Los tipos de animales, de plantas, eh, y todo lo que coexiste, ¿no? En este planeta es maravilloso y cada cosa la puedes ver, ¿no? Hasta la cuestión de los hermafroditas en caracoles, por ejemplo, ¿no? Que ni siquiera necesitan de una pareja sexual para poder reproducirse. Entonces, hay animales que pueden regenerar sus extremidades, como los ajolotes. Entonces, la naturaleza por sí misma es fascinante y yo creo que el humano no se salva de eso, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que es una condición biológica, es una cuestión natural, por decirlo así, que no me encanta utilizar esa palabra, pero bueno, vamos a ponerlo en ese contexto. Y obviamente en el desarrollo de la vida del individuo, pues vamos alimentando, ¿no? Ya la cuestión afectiva, la cuestión emocional, y también cómo alimentamos el cerebro de las personas, ¿no? Entonces, para mí, si me preguntan, es todo el cúmulo de algo que está destinado a ser.
Entonces, esa sería mi primera contribución. Y de la cuestión de las expresiones o de las manifestaciones de esta diversidad en un contexto social, digamos, abierto, en efecto, yo creo que la violencia, esa es la palabra, existe de muchas maneras. Y es también muy triste porque de alguna manera inconsciente nosotros seguimos regulando, ¿no? Es una autorregulación, ¿no? Sabemos que, al menos en el contexto mexicano, esas leyes se derivan de un contexto moralista y religioso también. Hay que decirlo, porque las leyes, muchas de esas leyes tienen que ver con un constructo social de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, de repente es un tanto injusto el hablar eh, de las leyes como algo imparcial, porque no es así. Eh, Muchas de esas leyes que siguen siendo aplicables vienen de esos contextos y de ahí el que se hable de garantizar los derechos, ¿no? La igualdad sustantiva que inclusive está en la Constitución. Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y eso realmente pasa. Y lo vemos desde un escenario muy sencillo, que es lo de menos, ¿no? El que te puedas agarrar o no de la mano, ¿no? En un centro comercial y que puedas ser afectivo con tu pareja, ¿no? Digamos que si bien es una cuestión lamentable, digamos que es lo menos fuerte, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de sociedades conyugales o concubinatos entre personas, por ejemplo, del mismo sexo, no se pueden tener las mismas garantías, al menos no en todos los estados de la República, no en un contexto nacional. Se han logrado cosas, se ha ido evolucionando, ¿no? Hay muchos estados, incluidos Hidalgo, que ya aceptan el matrimonio igualitario, ¿no? Pero en este contexto de que no pisamos todos el suelo, ¿no? De la misma manera, el suelo no es parejo para todos. El hecho de que no puedas tener acceso a las propiedades, ¿no? El hecho de que la cuestión de formar una familia es un proceso tortuoso, ¿no? En muchos casos, ya sea la adopción, el buscar tal vez alternativas de fecundación, eh, inclusive, ¿no? Cuando en un contexto familiar llega a ocurrir algún tipo de desgracia, ¿no? Donde fallecen, por ejemplo, los padres, ¿no? Y los padres de esos niños son tus hermanos, ¿no? Por ejemplo, en el escenario. Y que por esas cuestiones más moralistas no puedas hacerte cargo, ¿no? Porque tu condición sexual es diferente, ¿no? A ese estándar. El que no puedas extenderle esos derechos, por ejemplo, de seguridad social, de salud a tu pareja, ¿no? Entonces, ya cuando entramos en un contexto de discriminación, pero nuestro marco regulatorio, eso sí es preocupante porque entonces parecería que hay ciudadanos o que hay seres humanos por categoría, ¿no? Donde la categoría 1 es justamente todo lo que es heterosexual, en ese contexto de hombres y mujeres que se gustan mutuamente, y ahí tienes derecho a todo, ¿no? A propiedades, familia, hijos, hasta las condiciones de los divorcios, ¿no? Tienen también ahí que ver, ¿no? Y también eh, ya nos vamos a una segunda categoría, ¿no? Por ejemplo, la diversidad, ¿no? Pero ¿qué pasa también cuando la diversidad está presente en otros grupos vulnerables, ¿no? Como mujeres indígenas, como migrantes, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, ahora con los conflictos bélicos que tenemos en algunos países de Medio Oriente que se han desplazado hacia Europa, por ejemplo, que vienen de países de Medio Oriente, ¿no? Es una situación de discriminación, ¿no? La cuestión de su religión, si son islámicos, etcétera. La cuestión de su complexión física, ¿no? El color, ¿no? Otro motivo de discriminación. Si a eso le sumas que es una persona, por ejemplo, con discapacidad, es otro motivo de sesgo, ¿no? Y ahora la diversidad sexual, si se identifican de otra manera que no sea heterosexual, cuando ya juntas todos estos elementos, la situación de vulnerabilidad de una persona es muy grande en términos psicológicos, en términos emocionales, en términos legales y en términos de derechos humanos. Sí, y son temas en lo personal muy, muy tristes y siento que como sociedad hemos fallado, le hemos fallado a todas las personas por
solo centrarnos en el bienestar de unas y unos cuantos. ¿No? Como decía, sí, desde esta parte de lo que a veces vemos como totalidad, es complejo, son complejos los procesos jurídicos, es complejo acreditar delitos de violencia, por ejemplo, familiar, o de abuso sexual, o de distribución de contenidos sin consentimiento de las personas, aún están más vulnerables, como comentas, otros grupos, y que vamos haciendo esta parte de aumentar las vulnerabilidades, o que en algún momento decíamos las dobles, triples discapacidades, y que se vuelve muchísimo más complejo, y que nos guste o no nos guste, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, es una realidad, hay diversidad. Somos seres humanos y tenemos que garantizar que gocemos de esa igualdad de derechos, porque es cuestión de derechos y es una lucha que se ha vivido por muchos, muchos años, y que sabíamos que antes también las personas de la comunidad eran víctimas de crímenes brutales por parte del Estado, por parte de las religiones, por la misma familia, ¿no? O eran denunciadas, sometidas a procedimientos inhumanos, con esa parte, esa creencia de es algo que se va a curar, ¿no? Hoy seguimos, siento que todavía en esa parte, como tú decías, todavía no la hemos superado, Tatana. Es así que el marco normativo y los derechos en ese sentido, como el matrimonio igualitario, no es no está en todo el territorio, no está garantizado en todo nuestro territorio, desde ahí, ¿no? Desde ahí nos vamos, y que vamos vulnerando con esto cada vez más a las personas, y estamos en deuda. Decíamos, nunca de estas luchas se han hecho de una manera pacífica y amigable, han tenido que reclamar esos derechos, y es como que cuando naces con esa bendición de estar en el estándar, pues qué bueno, qué padre, no tienes que luchar además de todo por esa parte, ¿no? Además, por existir, por elegir, por vivir, por gozar, además tienes que luchar, y es algo que las personas de la comunidad sí han tenido que hacer. Y como sociedad tenemos que comprender que estamos en deuda, y que además es nuestra responsabilidad también el garantizar el acceso de los derechos de todos los grupos, ¿no? Es muy fácil hacer expresiones u opiniones, por ejemplo, en las marchas del orgullo que se realizan en algunas partes, a veces pues solo en la Ciudad de México o en Pachuca, pero a veces en los entornos locales no se hace del todo, y es muy común escuchar, ay, pero ¿por qué se tienen que exhibir? O sea, ¿por qué no se manifiestan, pero se tienen que manifestar vestidas o vestidos? ¿No? ¿O por qué tienen que andarse exhibiendo? ¿Por qué tienen que andar favoreciendo el morbo? ¿Por qué tienen que andarse besando? ¿Qué no ven que le dan un mal ejemplo a las niñas y a los niños? ¿Qué pasa con los adolescentes? Me van a preguntar y yo no voy a saber qué decir. Entonces, antes de quizá ahondar un poquito más en eso, me gustaría que pudiéramos de manera muy simple mencionar cada una de las siglas, ¿no? Bueno, lo que significa cada una de las letras cuando hablamos de comunidad y cuando decimos LGBTQ más, y bueno, sabemos que eh, en el paso del tiempo quizá las personas van eh, sumando más letras, ¿no? Porque significa aumentar la diversidad, hacerla visible, y también lo hemos comentado con personas de la comunidad, que resulta molesto cuando las personas empiezan a reírse, ¿no? Y dicen, ah, LGBTT, quién sabe qué. O sea, bueno, si no sabemos, ¿por qué entonces hacemos esa burla, ¿no? O por qué no mencionamos las cosas como son, porque cada una de esas letras, de esas siglas, tiene un significado y significa un grupo de personas, o conlleva a un grupo de personas que tienen esa identidad. Entonces, no sé si nos pudieras mencionar qué significan las letras principales, ¿no? Y un ejemplo, una diferencia básica. Claro. Bueno, en realidad tocas un tema muy complicado, porque justamente, ¿no? La gente, yo creo que en esta apertura y en este descubrimiento
pues bueno, ya dice, ok, esta categoría no, esta no, bueno, yo creo que puede ser esta categoría, ¿no? Entonces, en efecto, sé que de broma es bastante gracioso, pero es un proceso, ¿no? Que nos tenemos también que adaptar. Hablamos no solamente de la tolerancia, sino también del respeto, hablamos de la apertura, y en eso está tanto gente de la comunidad como, digamos, la gente heterosexual, ¿no? Lo estamos descubriendo en conjunto, ¿no? Entonces, también siento que las posturas inflexibles de ambos lados, pues bueno, ¿no? Tenemos que relajarnos un poquito, ¿no? Todos estamos aprendiendo sobre la marcha y regularmente cuando se habla de comunidad, pues bueno, es una cuestión un poco más amigable, ¿no? Es el buscar lazos, es buscar empatía, ¿no? Con un grupo con el que pudieras decir que te identificas, ¿no? De ir que se diga la comunidad, pero ya hablando específicamente de cada una de las siglas, pues bueno, empezamos con la L, ¿no? Que en este caso serían las personas que se identifican como lesbianas, que en este caso son mujeres que sienten una atracción por mujeres también. La G, en este caso, son hombres gays, sienten atracción por gente de su mismo sexo. B, bisexuales, que, bueno, pueden sentirse igualmente atraídos por cualquiera de los dos sexos, ¿no? Y, bueno, ya las T's, pues hay muchas T's, ¿no? Bueno, creo que aquí hay dos, pero, por ejemplo, tenemos la cuestión de los transgéneros, que también ha estado muy en boga, ¿no? Que ya es un poco más visible la cuestión de los transgéneros, porque, bueno, regularmente los transgéneros son personas que su expresión de género puede ser distinta a el sexo biológico, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, de la genética y los genitales con los que nacieron, ¿no? A muchos de ellos los conocemos también como personas que están transicionando, ¿no? En algunos casos, no siempre es así, es simplemente la identificación y algunas personas que se identifican como trans pueden transicionar o no a través de hormonas, a través de cirugías, por ejemplo. Están los transexuales, que por ejemplo son personas que han modificado su sexo adquiriendo características físicas del otro, pero no necesariamente tienen que identificarse con el otro género. También se pueden considerar en algunos casos a los transvestis, que son personas que desempeñan ese rol desde la vestimenta principalmente, que corresponden a un género distinto, ¿no? Al que ellos tienen, sin que necesariamente implique un cambio en la orientación, ¿no? Aunque parezca difícil de creer, hay hombres heterosexuales que les gusta vestirse como mujeres, como un fetiche, ¿no? Pero fue en ese momento, fue inclusive con su pareja, con su esposa, y ahí quedó, ¿no? Entonces, a los transvestis también se les puede incluir. Y bueno, ya se ha ido diversificando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las personas intersexuales que anteriormente se conocía o se mal conocía, no lo sé, como personas hermafroditas que pueden tener características físicas y biológicas de ambos sexos. Y la Q es a personas que se identifican como queer, que son personas que construyen y manifiestan su sexualidad fuera de cualquier clasificación binaria, ¿no? De masculino o femenino, ¿no? Están en esas líneas de prácticamente no tener una limitante, ¿no? De cómo manifiestan su sexualidad y les podemos incluir tantas más categorías, ¿no? Asexuales, por ejemplo, no hay personas que no sienten atracción por ningún tipo de sexo, ni la cuestión de la sexualidad es algo que los motive. Nuevamente, igual hablamos, por ejemplo, de los pansexuales, ¿no? Que en teoría, bueno, el concepto abierto es que literalmente todo les gusta, todo les atrae. Tenemos, por ejemplo, a los sapiosexuales que hablan, por ejemplo, que la atracción físico-sexual tiene que ver más con cómo piensa la gente, ¿no? De cómo se expresa, ¿no? Ya una cuestión más intelectual, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, es como un resumen de lo que puedo identificar en este momento, pero es probable que, bueno, ¿no? Haya alguna otra categoría. De hecho, a nuestra audiencia los invito, ¿no? Cuando esta charla sea pública y que puedan hablar de más expresiones, ¿no? O en este caso de identidades en cuestión de la sexualidad.
Sí, gracias, porque es muy común el escuchar o ver las siglas y no saber qué significan y darnos a, pues a la tarea de saber, de preguntar, de diferenciar, a veces es confuso y bueno, esta información nos sirve para ir ubicando esa diversidad y que sigue creciendo y que seguirá creciendo porque sigue en algo constante, tú decías, y lo decías hace un momento, la evolución, ¿no? El desarrollo humano, y pues seguimos avanzando y vamos cambiando como sociedad también nuestras interacciones, la parte biológica, en fin, entonces es muy probable que siga extendiéndose esta diversidad. Y para ir enfocándonos hacia esa parte también del juego y el rol que implica o que lleva la familia, a mí me gustaría contar una experiencia cercana en donde quizá algunas personas se puedan identificar con esta o no, pero es un ejemplo claro, en donde siempre me he considerado una persona respetuosa, una persona amorosa, que tiene interés por la comunidad en general, ¿no? Como viendo nuestra sociedad en su conjunto. Y nunca me detuve a pensar si en mi familia había o no diversidad, ¿no? Porque era algo como vivir en esa constante, en ese automático de que las cosas debían o no debían ser. Es más, nunca me las cuestioné. Entonces, en algún momento, cuando un familiar me comenta o sí me confiesa o tiene la confianza de decirme su orientación sexual, recuerdo que para mí fue un shock muy fuerte porque no por o sea, como que por el hecho y también por yo darme cuenta de que nunca me cuestioné y que siempre di por sentada una cosa. Tú decías al principio, proyectamos. Entonces ya había proyectado la vida de mi familiar, ya había proyectado lo que a esa persona le gustaba, había dado por hecho, ¿no? Lo que la persona era. Y entonces para el darme cuenta de que yo había vivido asumiendo algo, para mí fue un proceso muy fuerte porque me confrontó con el sistema de creencias que solo me di cuenta que tenía hasta ese momento. Porque ya sí soy muy abierta y claro que sí, el respeto, pero cuando tú lo vives es distinto, porque además vivimos pensando que en nuestra familia eso no va a pasar. Es como que si fuera algo ajeno que respetas, pero es algo ajeno. Y también me llevó a pensar todo el proceso de descubrimiento que la persona vivió, si la vivió o no acompañada, cómo fue para esa persona, cómo era el hecho de abrirse o como se dice comúnmente, salir del closet para la persona y que no era salir del closet una vez, era salir del closet con muchas personas o todo el tiempo estar teniendo que salir del closet, el respetar su propio proceso. Es como en alguna parte ese sistema de creencias, en mi caso, vivió un duelo que en su momento no fue tan sencillo de llevar, porque como tú decías, va una parte de aceptación a la persona, a lo que es, y otra parte de aceptación a lo que ya no es, y esa parte es como una pérdida de esa imagen y de ese sistema de creencias que cae, y que también a partir de ahí pude observar con otros ojos todo el contexto, desde cómo se burlan de las personas, las mofas que causan a veces, cómo sin querer, cómo todo el sistema de una familia cambia, se quiebran las creencias y también cómo el amor, cómo la paciencia, cómo la escucha, cómo el respeto hacia también cómo la persona decide vivirlo, ¿no? Porque también a veces queremos ser invasivas de cómo deberían de hacerlo, qué es lo mejor, pero desde ese amor, desde esa paciencia, poderlo vivir, que creo que a veces, y a eso va este comentario, te decía, hacia las familias, de cómo a veces no estamos preparadas para vivirlo porque no lo concebimos y no necesariamente es intencional, pero también llega a dañar.
en este proceso, porque a veces no reaccionamos en el momento como quizá la persona necesita, como quiere, que quiere recibir ese apoyo y que sabemos que también hay extremos, ¿no? Que también hay personas que las corren de su casa, que las desheredan, que les cierran todos los apoyos también que en su momento les hubiesen podido dar, o que quizá en una manifestación errónea de amor, pues queremos buscarles terapia, ¿no? Como creo que la terapia a veces es para, Para en todos, este ¿no? caso, para una misma, ¿no? Entonces, ¿cómo el papel de la familia es importante y qué recomendaciones también desde todas estas experiencias tú podrías darnos para que las familias puedan llevar este proceso con ese amor y esa empatía, esa paciencia que buscamos siempre y por el cual las familias existimos, ¿no? Claro. Bueno, mencionas un punto muy importante que es el amor y la empatía. Creo que vivimos actualmente en una sociedad que olvida justamente esos conceptos por considerarlos romanticismos innecesarios y no es así. Creo que somos la especie más dominante en la historia de este planeta. Somos diferentes, somos privilegiados, somos inteligentes, hemos desarrollado sistemas, tecnología, etcétera. Entonces, hemos perdido también en ese proceso de evolución lo más básico, que es esa conexión humana, es esa conexión en los sentimientos, es esa conexión también en las emociones más básicas, ¿no? De sentirte triste, de sentirte molesto. Esos son como sentimientos ancestrales que están en nuestro cerebro, ¿no? Entonces yo creo que es importante retomar el amor y la empatía, ¿no? Hacia cualquier cosa que pase en tu entorno familiar, ¿no? El tema es diversidad sexual e inclusión, pero aplica para cualquier situación, ¿no? En las familias. Otro tema que me gustaría abordar también es el tema de la familia. Hay familias de muchos tipos y no solamente hablamos de la diversidad, ¿no? Hemos siempre encajonado a papá, mamá, hijos, ¿no? Pero hay abuelos que crían, ¿no? Hay tíos que crían, hay amigos inclusive que llegan a adoptar niños, ¿no? De otras familias por algún tipo de eventualidad. Hay hermanos que también fungen como padres de la crianza, ¿no? Entonces, si te pones a pensar de esa forma, en realidad las familias, más allá de la orientación sexual de los integrantes, por sí solos ya son diversas, ¿no? Las familias siempre han existido de esa forma y de repente nos cerramos, ¿no? Mucho, ¿no? Si no es papá, mamá e hijos, ya no es una familia, ¿no? Cuando tenemos un amplio espectro, ¿no? De lo que es una familia, ¿no? Por sí sola y también hablando en cuestiones de crianza. Más allá del tipo de familia que tengan, que nuestra audiencia no pudiera identificarse en cualquier categoría de, de familia, creo que un proceso muy importante es el que mencionas, ¿no? El no dar por hecho nada, no dar por hecho, inclusive cosas sobre ti, porque uno también como individuo cambia, ¿no? Uno como individuo también tiene otras prioridades, tiene otras experiencias que te forjan, ¿no? Y que hacen que cambien tu configuración mental, ¿no? Y emocional. Entonces, en ese sentido es qué tanto tú te permites descubrirte y adaptarte y en ese caso darle la oportunidad a otras personas de descubrirse, de adaptarse y de transformarse, ¿no? Es un proceso compartido, ¿no? De repente en cuestiones de diversidad es como ellos y nosotros, ¿no? Y es como todo lo que pueda haber intermedio, ¿no? Entonces yo creo que es también en las personas que se identifiquen como heterosexuales es no ser tan rígidos también con ellos mismos, ¿no? En medida de que tú te des esa misma oportunidad de, de evolucionar, es que se lo puedes permitir a otra persona. Algo igual que comentaste que creo que es muy indispensable mencionar ahora es que la sexualidad en cualquiera de sus conceptos, ¿no? De orientación, de identidad de género, etcétera, ¿no? Más allá de eso es que eso representa una parte de la persona, no es toda la persona, no es que la cuestión de su condición o de su sexualidad determine todo lo que hay detrás, sus habilidades, sus competencias profesionales, sus competencias técnicas.
¿A qué quiero llegar con esto? Hablando justamente del título de las realidades, es que las realidades son distintas. Las realidades no son estandarizadas, que es lo que de repente pensamos, ¿no? Que tal vez mi hijo cuando estaba pequeño estuvo expuesto a A, B o C y por eso es D, ¿no? Como que siempre pensamos eso, ¿no? Se pasó de aquí a acá. Y no es cierto, ¿no? Hay dentro de esta misma diversidad muchos tipos de gays, ¿no? Muchos tipos de lesbianas, muchos tipos de transexuales. Tenemos también la representación de gente diversa en escenarios muy diferentes, ¿no? Artistas, deportistas, gentes en la alta política, presidentes, ministros, diplomáticos, médicos, físicos. am, ah, por ejemplo, ¿no? Apenas estábamos comentando en mi contexto de amigos, por ejemplo, me parece que se llama Alan Turing, que es quien pudo descifrar el código alemán, ¿no? Y poder detener la guerra, pero por la cuestión de su orientación sexual lo castraron prácticamente químicamente, ¿no? O sea, lo castigaron por algo cuando en realidad su contribución fue gigantesca, ¿no? Fue gigantesco lo que hizo. Entonces, en estas realidades y en este proceso de apertura, saber que no todos son iguales, no todos lo van a vivir de la misma forma y no todos lo van a vivir, por ejemplo, a la misma edad. Es algo que comentaste al principio también, que de repente se habla es que está muy pequeño, ¿no? Apenas está en la secundaria, ¿cómo es posible que me diga, por ejemplo, que es gay, ¿no? Que en el contexto familiar de repente sería lo de menos, ¿no? Porque eso todavía se entiende. Pero, por ejemplo, cuando tu hijo te dice que es transexual y que él es mujer, ¿no? Entonces, ahí estamos mezclando una cuestión de muchos conceptos entre identidad de género, sexo biológico, crianza, etcétera. Entonces, simplemente la gente lo sabe cuando lo sabe. Así es, ¿no? Créanme que al menos esta evolución tecnológica como sociedad, etcétera, también nos ha llevado a cuestiones positivas y es justamente el que este proceso tortuoso ya no tiene que extenderse necesariamente por años, ¿no? Tú bien lo mencionabas, ¿no? Hay gente que desde la secundaria, por decirlo menos, ¿no? Ya le gusta su compañerita, ya le gusta su compañerito, le da una cartita, entonces eso pasa, que inclusive en la evolución de los infantes y de los adolescentes, ¿no? Es el mismo caso aquí. Y celebro, por ejemplo, que haya adolescentes que ya estén hablando del tema sobre diversidad sexual, porque estamos rompiendo ese tabú de tener un tiempo específico, ¿no? Para descubrirte, para hacer una manifestación pública como lo que mencionabas del familiar, ¿no? De que vivió un proceso y lo hizo en algún momento. Esta persona lo hizo cuando se sentía lista para hacerlo, ¿no? Y en el caso de la audiencia que tenga hijos, si tienen esa confianza de acercarse a ustedes, es porque están listos, es porque el tema ya maduró lo suficiente en su cerebro. Y con esto no estamos hablando de una cuestión de asertividad o de manejo de emociones, no, no nada de eso, ¿no? La adolescencia sigue siendo adolescencia y por sí sola es una etapa difícil, ¿no? Más allá de la orientación sexual. Y creo que el tema de la terapia es buenísimo. Yo creo que todos necesitamos terapia en realidad en todos nuestros contextos, no importa la cuestión de orientación sexual, porque lamentablemente, como muchas otras situaciones, el tema sexual está ligado también a la violencia y a la discriminación. Entonces, el que nosotros salvaguardemos y garanticemos la salud mental y emocional de nuestros adolescentes es primordial, ¿no? Entonces, más allá de que a tu hijo lo quieras meter una terapia porque te dijo que tiene curiosidad o que se identifica de una manera diferente, como padres debemos de garantizar la salud mental de nuestros hijos, ¿no? Entonces, mi invitación hacia las terapias, hacia el apoyo psicológico, va en ese sentido. Es, denles esa oportunidad y también dense la oportunidad de vivir un proceso profesional en una evaluación psicológica, porque todos tenemos muchas cosas con que tratar, ¿no? Muchos miedos, muchas inseguridades. Entonces, sí, yo sí recomiendo las terapias psicológicas en ese sentido, de construir a la persona, de salvaguardar a la persona. ¿Okay? No, no en esas barbaries de terapias de conversión,
hay gente que ha llegado a utilizar cuestiones de fármacos, ¿no? Químicas, ¿no? Testosterona, estrógenos, etcétera, ¿no? En el desconocimiento que este tipo de hormonas van a generar algún cambio en las personas y no es así, no gasten su dinero en eso. Más bien si su hijo tal vez se identifica como trans, su hijo, su hija, bueno, ¿no? Tal vez el uso de químicos será más en ese apoyo, ¿no? En su proceso de transición, si es que así lo deciden. Identificar su cuerpo con cómo ellos se conciben, ¿no? En este caso, el constructo social de un género, ¿no? De lo que entendemos de un hombre o una mujer, ¿no? El cabello largo, el cabello corto, vestirte de una manera, expresarte de una manera. Otro consejo yo creo que en este proceso, si es que el espacio lo da, es justamente no caer en, ¿cómo se llaman estos clichés o en estos tabúes de que las personas Estereotipos quizá. estereotipos, justamente, gracias por el apoyo, este estereotipo de que las personas de la diversidad pueden ser una u otra cosa, ¿no? Todas las profesiones son dignas, todas las formas de vivir son dignas, siempre y cuando seas una persona correcta que no vulnera los derechos de alguien más, ¿no? Que no los pisotea, ¿no? Yo creo que también eso es bueno, el no caer en esos estereotipos, ¿no? De cuando algún familiar, algún amigo se identifica como miembro de la comunidad, es déjalo ser, ¿no? En esa ínfima parte de su persona, él ya nos contará o ya nos expresará, ¿no? Qué es lo que le gusta, qué es lo que lo atrae, qué es lo que la motiva o lo motiva, etcétera. Algo también muy importante es la cuestión del lenguaje inclusivo, no es el espacio tal vez, y aquí hay otro debate, ¿no? Por ejemplo, de la Real Academia Española o nuestro lenguaje por sí solo ya marca ciertas tendencias, hay reglas. Solamente les recuerdo que los lenguajes son el resultado de la evolución de la interacción de las personas y no están exentos también a cambiar. Algo muy triste o trivial, bueno, yo digo triste por tal vez un poco nuestro desconocimiento de las palabras, ¿no? Como el de diabetes y diabetes, ¿no? Diabetes se extendió tanto en nuestra población que no quedó de otra más que incluirlo, ¿no? Como una manera correcta de decir las cosas, ¿no? Entonces, el lenguaje incluyente lleva esa tendencia, ¿no? Porque busca integrar a las personas, no respetar o no una regla gramatical que al final del día eso no resuelve nada, ¿no? Las injusticias siguen ocurriendo, ¿no? Aunque lo digas de una manera o de otra. Y esto es tan importante mencionarlo porque tenemos escenario, en el escenario internacional regulaciones, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en el cual ya se habla de una igualdad, ¿no? De una equidad de género que justamente aborda el tema de la diversidad sexual o de las minorías, ¿no? Hablando de minorías en una cuestión estadística, ¿no? Tenemos ese escenario de la Agenda 2030. Actualmente también el Instituto Nacional de Estadística y Geografía lanzó una encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género. Entonces, quiere decir que efectivamente en nuestro contexto de regulación internacional y nacional hay interés, hay necesidad, ya hay políticas sobre inclusión, hay políticas de no discriminación, hay políticas sobre la diversidad sexual e inclusive empresas de gran categoría, por mencionar algunas, Google, Apple, American Express, bancos, ¿no? Tienen políticas de cero tolerancia a la discriminación. Entonces, no es que el escenario sea 100% adverso, ¿no? Tal vez despacito, tal vez un poco lento, pero vamos a avanzar. Y esa es mi última invitación, que en tu escenario, en tu contexto, tú seas la diferencia, en todos los sentidos, no solo en diversidad sexual, sino también en que propiciemos un escenario donde la gente viva libremente, donde la gente esté segura, donde la gente sea feliz y sobre todo donde la gente no tenga miedo, ¿no? De expresarse de la manera que sea. Solo de esa forma nuestra sociedad va a lograr ese escenario de igualdad y de oportunidades sustantivas para cada uno de los individuos. Gracias, Hugo. Son muchos puntos los que tocas y sé que esta plática daría
para muchísimo más, ¿no? Que podríamos platicar, ahondar un poco más en el tema, porque es muy, muy amplio, ¿no? Incluso muy diverso. Y me gustaría cerrar con esta pequeña plática la hacemos con todo el amor del mundo, como tú decías, para hacer la diferencia, para aportar. Me gustaría que pudieras compartir con las personas que nos escuchan, muy enfocado hacia las personas de la comunidad, si dentro de todas estas experiencias que has tenido de interacción, de conocer casos y demás, tú pudieras darles algún mensaje. ¿No? No me atrevería a decir a lo mejor recomendaciones, consejos, porque tú decías es algo, un proceso personal, pero si quizá pudieras tú pues manifestar ese último mensaje ya dirigido hacia las personas de la comunidad. Lo primero que les diría es no están solas, no es un proceso que tengan que vivir aislados, ¿no? Afortunadamente, um, este tema ya es de suficiente interés de mucha gente y siempre va a haber a quien acudir. No solamente la familia, están los amigos, están organizaciones de la sociedad civil, lo que mencionabas, el proyecto que impulsamos. Um, Hay también inclusive asociaciones religiosas. Es decir, no vivan este proceso solos porque en esta cuestión de estar tan autorreferidos, se pueden cometer errores de apreciación, ¿no? Que pueden desembocar también en padecimientos físicos, mentales. En algunos casos tenemos altas tasas de suicidios. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gran mayoría de personas que viven en situación de calle son de la comunidad, ¿no? Entonces, no hay necesidad de vivir ese proceso de manera aislada. Es un proceso que te tocó vivir. Tómalo como eso, como un reto, como una bendición, porque todo lo que es diferente y todo lo que incomoda es lo que genera el cambio, es lo que genera las reflexiones. Entonces, en este rol que te tocó vivir, vívelo de la mejor manera. Sigue siendo igual, sigue siendo una persona valiosa, una persona inteligente, una persona que tiene mucho que aportar a la sociedad, mucho que aportar a su círculo cercano. Y en ese sentido, ah, alguna vez escuché una frase, ¿no? De que más allá de que seas una flor, seas un pasto, seas un árbol, sigues siendo parte de ese hermoso bosque que es nuestra sociedad. Entonces, eres un elemento valioso, eres un elemento que, que está aquí por una razón y por un motivo. Am, los momentos son perfectos. Hay una frase igual muy extendida que dice, todo mejora, o It Gets Better en inglés, que de hecho es una campaña que los invito a las personas de la comunidad que la puedan ver. Porque en efecto, la situación que estás viviendo ahorita no va a ser para siempre, ¿no? Si estás pasando por un momento triste, por un momento oscuro, un proceso de mucho desequilibrio, la calma siempre llega y es un proceso lento, es un proceso que va a ir teniendo diferentes matices a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la situación de ahora no va a ser la situación de siempre, ¿no? Y también me atrevería por último en este positivismo, que en el recibir también está el dar. Es un proceso también que tus familiares o tus amigos tienen que comprender y tienen que asimilar, así como nosotros pedimos tal vez respeto cuando externamos un punto de vista, externamos algún gusto, no musical, equipos de fútbol o lo que sea, y esperamos que sea aceptado. Tenemos que darle la oportunidad a la gente que también lo procese, ¿no? Es algo que he platicado muy abiertamente en esta experiencia, ¿no? En esta trayectoria, a los proyectos, de la participación de foros internacionales, foros sobre derechos humanos, que también hay un cierto tipo de intolerancia por parte de la gente de la comunidad sobre ciertos procesos, ¿no? El hecho de que busquemos que se hable de los temas o que se acepte no quiere decir que tiene que ser inmediatamente. Entonces, en ese mismo amor, en esa misma empatía, también a los familiares y al círculo cercano, darles oportunidad de procesar, de vivir ese proceso contigo, ¿no? Porque de repente se suelen establecer muchas barreras, ¿no? Entonces, en esa educación de la humanidad en su conjunto,
contribuye, ¿no? Contribuye que en eso que tú quieres recibir, en el amor, en la empatía, en la tolerancia, y no vulneren los derechos de alguien más, ¿no? Sean respetuosos, la misoginia, la discriminación a personas indígenas, la discriminación a las personas por cómo se visten, por cómo hablan, eso no obedece a ningún tipo de orientación sexual. Entonces, no utilicemos la diversidad como un escudo o como una plataforma para vulnerar y para discriminar a otras personas que sean también diferentes. Eso es lo que yo les podría contar. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, pues vamos a ir cerrando. La verdad es que ha sido una charla muy amena, muy enriquecedora, que nos lleva y nos invita también a la reflexión y que me gustaría poder dejar algunos puntos importantes, ¿no? De lo que mencionabas. Decíamos al principio, es una cuestión de derechos, como decías, no respetar los derechos de las personas sin vulnerar los derechos de las demás personas, por redundante que suene. No, en la lucha de los derechos de algunas personas, vulneremos los demás. Busquemos que todo lo que realizamos sea para mejorar el entorno, la calidad de vida, el acceso a la igualdad de oportunidades de todas las personas. Que el tema de la orientación sexual no nos define en una totalidad como personas, es una parte de cada individuo, pero no es la totalidad. Que además también dejar como familia, dejar y como amigas, como entorno, como compañeras o compañeros, dejar ser a las personas, respetarlas, sumarnos también desde nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra tolerancia, visibilizar las cosas que no estén bien, defender también, alzar la voz por las cosas que no funcionan, ser, como decías, pacientes y amorosos unos a otros en estos procesos de autodescubrimiento y de descubrimiento en general como sociedad, que la diversidad existe, que estemos o no de acuerdo, la diversidad existe, que sigue creciendo, que se sigue explorando, que es un proceso que no está establecido, que implica la diversidad en sí mismo de cada cosa que vivimos, de cada entorno, de cada escenario en el cual como humanidad rozamos, que no están solas, chicos, chicas, señoras, señores, quienes están viviendo este proceso de autodescubrimiento. Nunca es tarde para poder decir, ok, soy diferente o soy, esta persona soy. Y que cuentan con diversas instituciones, entre ellas nosotros en el Instituto Municipal de la Mujer, en el municipio, con todas sus áreas de atención, para que ustedes se puedan acercar, podamos acompañarles en este proceso, podamos sumar, podamos quizá involucrar a sus familias, que no están solas ni solos, que estamos toda una red a su alcance para poder acompañarles, respetar, que ustedes sepan que cuentan con un grupo de personas o que cuentan con alguien, que en este momento en la pantalla se están reflejando nuestros teléfonos, nuestros correos, nuestro domicilio para que se puedan acercar y que también ponemos a su disposición en esta buena voluntad siempre de hacer la diferencia, también la posibilidad de que si quieren charlar con Hugo, de que si quieren ahondar un poco más, si quieren recibir soporte, Hugo siempre nos ha apoyado y sé que muy gustoso tú podrás brindarles también todo ese acompañamiento, todo ese apoyo y que eso buscamos. Un mundo igualitario de oportunidades, un mundo donde te puedas expresar en su totalidad, en su libertad, en ese privilegio que tenemos de vivir desde cada una de las diferencias, pero no olvidando que somos una raza humana y que somos al final compartimos la humanidad. Así que esperamos que esta charla les haya gustado, que haya aportado algo a su vida y nos continuamos manteniendo a sus órdenes. Nos vemos en la próxima charla. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos y sé que nos encontraremos en muchos más temas porque
tienes experiencia y otros temas por los cuales también sea interesante poder establecer una charla. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Rubí, por la invitación. El objetivo siempre es sumar en cualquier escenario, ser propositivos y sí, en efecto, me reitero a la orden para contribuir en el mejoramiento de las condiciones para todos y para todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en la próxima charla. Hasta pronto.